Miren esta belleza. Aquí arranca la iglesia, pero en toda su forma, porque hasta aquí, hasta Pablo, eran puros hebreos, eran puros judíos. Por mucho había mandado Dios a Pedro a la casa de un señor llamado como Cornelio, pero diferente, distintísimo. Fue que Dios le aparece a Pablo y le dice: Saulo, ¿usted por qué me está persiguiendo? O con esta parte, ¿a quién perseguía Saulo? ¿Y quién era la iglesia? O sea que estaban cargados contra las casas y los templos. ¿Sí? No, todavía están en catacumbas, están recién en Jerusalén. La iglesia subterránea de las catacumbas nace allá, cuando comienzan las persecuciones imperiales. Calígula, que es un anticristo violento y por Nerón. ¿Oyó? Entonces, él se metía y comía a los cristianos, o sea, los que confesaban ese nombre, y decían los sacerdotes, porque fue la primera mención acerca de la iglesia, fue los del camino. O sea, los que seguían ese camino. ¿Qué significaba ese camino? Cristo el Señor había dejado unas huellas. ¿En dónde, pastor? En sus palabras. Amarás a tu prójimo como tú mismo. Amarás a tus enemigos. Orarás por los que te persiguen. Bendecirás y te maldecirán los que te maldigan. ¿Cómo la ven? No te vas a enojar con tu hermano, porque entonces el infierno es para ti. Si tu ojo tienes ocasión de caer, sácalo. Si tu mano tienes ocasión de caer, sácalo. Si tu pie tienes ocasión de caer, sácalo. Él había unas unas huellas, unas palabras, unos parámetros. Él dijo: el que cree en mí no morirá jamás. Tienes que comer mi carne, tienes que beber mi sangre. Luego le dijo a los apóstoles: hombre, la carne y la sangre para nada aprovechan. Las palabras que yo les hablo, ellas son espíritu y son vida. Entonces había una gente que había escuchado a los heraldos en Israel hablar que Jesús era el Mesías, pero entre los judíos esto era muy entendible, porque todo Israel esperaba al Mesías que los iba a liberar del imperio romano y establecer a Israel como cabeza de naciones. Entonces todos entendían eso. Pero imagínate ahora la labor que Dios le da a un hombre, porque, hermano, usted reciba el don que reciba, usted siempre será hombre, y yo seré hombre, y solamente uno es Dios. Y son labores, por eso uno sabe que es un ministerio, porque cuando usted lo recibe son cosas imposibles de hacer humanamente. Que la persona dice: ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo? Porque son cosas tan grandes. Y yo dice: pero yo soy un biónico cósmico, ¿cómo yo puedo hacer eso? Dios nunca le propone a un ministro llamado por Dios, un apóstol o un profeta, nunca le va a proponer algo simple. Porque si Él le propone algo simple, solo los hombres lo pueden hacer. Pero cuando Dios le propone a un hombre algo imposible, lo que le está diciendo es: hijo, aunque usted va a ser un instrumento, el que lo va a hacer soy yo. Porque por eso es imposible. Solo Dios lo puede hacer, cuando la gloria de Dios. Entonces ahí, en ese momento, están los heraldos. Llegó el pastor de la iglesia. Ya, el heraldo de heraldos, el poderoso Espíritu Santo. Amén. El que llama y convence para que vengan a la reunión. ¿Cuál reunión? A la reunión del cielo. ¿Cuánto tanto de Dios? A la reunión de aquellos que dicen: Señor, yo quiero ir al cielo, yo quiero salvación. No estoy conforme con este mundo es un cochado, es una porquería, me acabó, me destruyó. ¿Habrá alguna salida? El Espíritu de Dios dice: sí, Jesús el Hijo de Dios, esa es la salida, esa es la puerta de la salida, Él es la puerta de las ovejas, Él es el pan que descendió del cielo. Amén. Él es el que da el Espíritu Santo sin ninguna medida. El Espíritu Santo llega y los llena, y entonces se levantan los 12 heraldos. Y todos los 120 hablando en lenguas, un mensaje en cada oído de cada
el que está muriendo, porque un heraldo tiene que dar una voz clara de su mensaje para que los que escuchan oigan clarito. Amén. Por eso que la oración puede hacer para las lenguas. Si vienen lenguas del Espíritu en una predicación, tiene que ser, ojalá lenguas, pero humanas. Y para que el que escucha entienda la convocación del cielo. Porque Dios desde el cielo diciendo, estoy convocando a los que quieran ser salvos de la ira que viene. ¿A quién les interesa ser salvo de esa ira? Entonces unos dicen, yo no quiero. Otros, los incrédulos, por eso tienen el segundo lugar en el lago de fuego. Cobardes e incrédulos. El incrédulo dice, ¿qué? Que ira ni que nada. Si desde los tiempos de mi cascahuevo andan hablando del mundo gimnasio que acaba de ser tontadas, sigan la amiga con problemas y lo mío, y siguen en las tinieblas. Entonces Dios levanta a sus heraldos apóstoles, orando, hablando, no estaban orando, estaban hablando el mensaje de Dios para la de los lenguas, y todos los oían, y decían, pero ¿qué es lo que pasa acá? Estos tipos están borrachos, miren, borrachos. Pero Dios dice, momento, no estamos borrachos, sino que estamos hablando de la esperanza de Israel. Jesús de Nazaret, que ustedes mataron, resucitó y nosotros lo hemos visto. Y esto que ven hoy es el derramamiento del Espíritu que Dios prometió a través de su profeta Joel. Entonces, papá, y ¿cómo? O sea que nosotros matamos a las Mesías. Dijeron, sí, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y no fue que lo mataron, sino que Dios había determinado esto para que su sangre, para que su muerte haya redención de los pecados. Todos entendieron, 3.000 dijeron. Entonces pregunta la apóstol, bueno, ahí está el mensaje. La gente tuvo una respuesta, le dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo así que matamos a Mesías, muchos locos? ¿Qué hacemos? Pero digo, cada uno, ojo, ¿cómo se sale? Porque aquí no es que la reunión es aquí y allá, es una reunión espiritual. Por eso Dios sabe bien quiénes son los suyos, y por eso en aquel día, cuando Cristo vuelva, uno será tomado por elevado. Y están en el mismo lugar físico, pero no están en la misma condición espiritual. ¿Cómo la ven? Como que dice juntos, pero no la vuelven a tomar. ¿Y qué dice el Señor? Arrepiéntase cada uno. Y bautícese en el nombre de Jesús. Esa es la manera de decir, yo he oído la voz del Espíritu de Dios en los heraldos. Y yo sí quiero. Yo sí voy. Yo sí quiero que mis pecados sean perdonados. Y quiero pertenecer a la reunión del cielo y la tierra, a la congregación de los santificados, apartados, colocados aparte para la gloria de Dios. Y ellos salían, se bautizaban, pero también se eran bautizados con el bautismo más importante, que no era el de Juan, sino el de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo. El del Espíritu Santo y del fuego. Al ser bautizados en el Espíritu Santo, y cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, usted puede decir, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Pastor, ¿y por qué lo dice? 1 Corintios 12:13 lo dice con claridad. Ahora, ¿por qué es tan simple? Yo pregunto, si alguien dice que cree y se bautiza en el agua, ¿será que esa persona ya es salva? ¿Sí o no? Sí. ¿Y si su fe es mentirosa? ¿Y cómo sabemos cuál es la verdad verdadera? Solo cuando el Señor da el bautismo del Espíritu Santo, genuino. Porque Él es el que dice la fe de la persona verdadera. Porque a mí me puede engañar, y yo llevo a la persona a la salva si lo ve. Pero a Cristo, ¿cómo le engaña? Entonces Cristo mismo avala, sí, usted lo dice, y le da el Espíritu. Léalo para que se cuente. ¿Qué dice?
Sí, sí, claro. Sí, dice salvo porque lo principal es la fe, pero lean el texto y lean el texto para que vean. ¿Cómo hacemos para pertenecer al cuerpo de Cristo? Claro. ¿Qué dice? Hay un pueblo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber De un mismo espíritu. Desde cuenta. Nosotros creemos y amén. Somos salvos simples porque uno se cuida tanto de no darle la santa cena a cualquiera. Porque aunque esté aquí, puede que no pertenezca a la iglesia. Es un gravísimo, no sé. Pero dense cuenta, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en un mismo cuerpo. Porque bautismo puede que significa ser ¿qué? Sumergido. Entonces no es lo mismo creer en Cristo que estar en Cristo. ¿Me entendieron ese pedazo? ¿Los demonios creen en Cristo? Sí. ¿Y están en Cristo? Por eso lo bonito de todo esto es que puede que nosotros pensemos que este o aquel es cristiano, pero la verdad es que solo Jesús el Señor sabe quién es cristiano. Que en el hecho de cuerpo, que es mi hermano, uno va a decir la oración del fe, uno cree, uno es el que cree, pero no sabemos si el enfermo se salvó. Puede que no, porque esa fe no tiene que convencerme a mí, sobre todo que él está muriendo y no alcanza a dar fruto ni nada para convencerme. ¿Me entiendes? Nada. Si esa fe es real, convenció fue a Cristo. Y si lo convenció, salto como el ladrón. Y si lo convenció es salvo, porque lo principal es la fe en él, porque ahí es donde se recibe el perdón de los pecados. Pero para estar vivo, miembro de la iglesia, que se bautizó por el Espíritu. Porque es ahí donde el apóstol habla del mover del cuerpo. Y sin el Espíritu, ¿cómo usted va a fluir en los dones o cualquier otra cosa? No puede. Pero el cuerpo de Cristo se mueve a través de los dones que el Espíritu Santo da. Amén. Vamos a estar estudiando poquito a poquito. Lo principal es la fe. Dice la palabra del Señor: el que creyere y fe será que salvo, pero el que no creyere será condenado. Eso es lo principal, la fe. Si no cree, condenado. ¿Sí ven? Pero si cree y queda vivo, bautícese si es real. Y si es real, Dios le tiene que dar la experiencia. La mayor prueba de que alguien es un verdadero creyente. Si no tiene eso, puede tener Biblia, ser teólogo, ser lo que quiera. Y si no tiene el espíritu de Dios en él, no es un verdadero creyente. ¿Cómo les parece esto? A mí me parece impresionante, pero les digo una cosa: yo llevo 9 años en el ministerio y entre más camino con Cristo, digo, eso es la realidad. Eso es la realidad. Y no significa que te va a dar lenguas de edad, porque hay lenguas que no son de Dios y hablan a veces y su vida es una porquería. No, el bautismo del Espíritu Santo está escrito. ¿Y me tenéis qué? Pregunto: ¿sin el Espíritu Santo ellos podían testificar de lo que habían visto? Voy a repetir la pregunta. Mire, la primera regla para poder responder bien a una pregunta es escuchar la pregunta. Porque si no te va a responder otra, lo que aprende a escribir. Oiga, los apóstoles podían testificar de lo que Cristo, de lo que habían visto hacer a Cristo sin el Espíritu Santo, ¿sí o no? No. Sí. No, porque el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y el Espíritu y después pero podrían hablar. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. Por ejemplo, hermana, usted ha visto lo que Dios ha hecho en la iglesia, usted ha hecho muchas cosas. ¿Usted va a hablar de eso? Sí. Pero por eso dice: me serán testigos. O sea, usted solamente puede ser hecho usted un testigo hasta que el Espíritu Santo viene y lo llena y lo bautiza. Lo voy a explicar por qué. ¿Cuál es la mayor falencia en la iglesia? Un montón de gente que testifica de Cristo sin ser testigo. Yo no sé si me estarán entendiendo, pero así. Devuelve los entendedores. Pero.
pierdas todo lo demás y que ahora vas a seguir vaya me va a testificar de eso. O sea, hay gente que estudia la Biblia y habla de lo que ha estudiado, pero su vida es escuchando, su vida es una porquería, son falsos testigos, no son testigos, hablan de lo que los testigos de Cristo hablan. Entonces por eso dijo Jesús, espera que Él venga, porque cuando Él venga me va a hacer testigos. ¿Se comprendió? No es lo mismo dar testimonio que ser un testigo. A ver, yo le pregunto, ¿usted cree, a ver, ¿cómo se puede decir? ¿Usted cree que hay gente que puede haber visto milagros y cosas maravillosas y sin embargo no es cristiano? Y cuando la persona le cuenta de cómo Dios amó al que estaba al lado de él, ¿qué está haciendo ahí? Testificando de lo que vio, pero no es testigo de Cristo en su ser. Por eso hay que esperar al Espíritu, porque Pedro hasta ahí, en el momento de la decisión que hizo, testificó o negó. Lo conoce, pero no había caminado sobre el agua. ¿Cuántos han caminado sobre el agua? Ninguno, ¿sí? El hombre que ha caminado sobre el agua, puro poder. ¿Había visto el agua donde había podido allá? Sí. ¿Podía testificar de lo que había visto? Sí. Pero era testigo, no. Porque es que testifica de que Cristo está vivo, es el Espíritu Santo. Es el único que tiene ese poder para convencer a los demás de que Él está vivo. Entonces por eso mucha gente habla de Cristo, pero no convence ni un lado. Pastor, pero a veces también los que hablan la Biblia convencen a otros, pero no es el que habla la palabra de Dios, tiene en la boca las palabras de Dios. Pero ¿qué es lo que mantiene dañada la iglesia colombiana? Pues que no, la iglesia colombiana no es testigo, no es un fiel testimonio de que Cristo está en ella, sino que hablan lo que Cristo dijo, hablan lo que los apóstoles decían, pero ellos mismos no se les ve que sean testigos de Cristo, no se les ve a Cristo, mejor dicho, no se ve nada. Entonces sale el pastor allá, sí, hermanos, aquí estamos, pasando las persecuciones del Evangelio, dice este Evangelio de paz. Oye, y cogieron y lo firmaron, es una cosa bochornosa, teniendo relaciones sexuales con el perro de la iglesia. Entonces inmediatamente cuál es el mensaje para los oyentes. Ahora sí me estoy refiriendo a la diferencia. Entonces, el Espíritu Santo no viene a mi vida para que yo ore lenguas, para que yo sea un testigo de Cristo. ¿Sí me entiendes? Porque hay gente de la iglesia que suena ahora de confesor otra vez. No, pastor, yo a veces la lengua escucho como quizás tal vez tenga un petecito. Y dije, ¿cómo así, hermano? ¿Usted qué está hablando? Es que yo he guardado horas a la lengua que habla de que hay como así como enredado. El Espíritu Santo viene para que testifiquemos de Cristo. Por eso yo hablaba de lenguas ahí, para testificarle a todos de lo que acababa de empezar a acontecer en medio del mundo. Los heraldos fueron revestidos de poder para hablar y convocar a la gente, a la congregación celestial. Amén. Pero ¿cuál es el problema de hoy? Que tenemos un poco de heraldos mentirosos que hablan de mensaje sin ser ellos mensajeros, que hablan de Cristo sin que Cristo los comisionara. O sea, que llamaron equipos para que me entiendan. No hay nada más delicado que llamarse conmigo a un ministerio. O que otro me dijo, muy hermano, veo que usted va a ser la próxima Paulina. Y así Paula. La habla, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eso para qué sirve? Todo ministerio es dado por Cristo.
Y si eso no es verdad, vete. Ay, pero yo no quiero servir al Señor, pero hágale, hermano, sí, pero acuérdese, no me va a dejar el nombre del Señor por el piso, no se va a decir. Los heraldos de Dios son puestos por Dios, son mensajeros. ¿Qué hace un heraldo? Llevar un mensaje en voz alta y decir, miren, Dios dice esto, Dios dice lo otro, aquí lo otro. ¿Qué me está entendiendo? Pero su vida hablaba de una realidad. ¿Sí? Imagínense que este partido de paso, 10.000 miembros en la iglesia que era Shalom. Imagínense un Shalom. Y 17 muchachas de la iglesia no le dejan para el paradigma sin fin. Eso es un mensajero de Dios. ¿Cuál es la palabra ángel? ¿Qué significa ángel? Mensajero. Entonces, es como un ángel. Hay hombres que son como ángeles de Dios porque son mensajeros constituidos por Cristo para llevar un mensaje. ¿Sí ven? Pero hoy en día van y estudian esta Biblia y ya se creyeron mensajeros y resulta que no. Dios no los mandó, Dios no le dijo vaya, Dios no le dijo haga. ¿Quién está entendiendo? Todos podemos testificar, sí, amén, todos podemos testificar. Todos podemos hablar muchas cosas. El ministerio es algo muy tremendo, delicadísimo. Porque en un ministerio se lo ataca a todo el tiempo cuando es real de Dios. Y si lo pueden acabar, se lo acaban. Entonces, un ministerio es algo delicado que solo Dios da. No es que a mí me parece que ustedes tienen como el ministerio de ¿qué es eso? Eso a mí me da espera. Si Cristo no le ha dicho nada, me invento. Síganme un cristiano precioso, buen cristiano, orando, que se le aparezca, se hable de ese Cristo precioso. Eso es una cosa, no está parte de un ministerio es algo delicadísimo. Eso es una autoridad de la iglesia para hablar de la iglesia y edificarla. A ver, y por eso es delicado, porque tiene que tener de un nivel muy fuerte para que no vayan a dejar a la Cristo. ¿Y qué tenemos hoy? Un montón de payasos y jóvenes los ordenan en los seminarios bíblicos. Ay, sí, Dios, los llamamos pastor, maestro, evangelista, profeta. Yo no me contento, evangelista, ¿qué quiere decir? Repito, apóstol. Ay, pero apóstol, no importa, eso le metemos ahí otro. Usted salga de aquí con su apóstol y enseñorece de la iglesia. Eso no es bueno. Por eso se quedan un montón de señores en la iglesia y no un montón de siervos en la iglesia que muestren a Cristo en sus vidas, en una realidad. Puras predicaciones, puras enseñanzas, pero enseñanzas aquí fluye el poder de Dios porque Dios es Dios. Pero esa gente es tan antitestimonio que en vez de acercar a los que ya en el mundo están preguntando si habrá un Dios o no habrá un Dios, en vez de acercarlos a Él, los llenan de incredulidad, los llenan de maldad. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy hablando? Los llenan de dolor, porque hay gente que sí está buscando a Dios en el mundo. Ustedes saben eso. Yo me he encontrado mucho con eso. Y que no van a Cristo, porque ven que los que dicen que son heraldos fraudulentos. Pues sí, habla la Biblia, Pablo decía, falsos apóstoles. ¿Qué es un falso apóstol? Alguien que cumplió a sí mismo a lo que sea. ¿Me entienden o no? Solo por tener el título de apóstol. Tengo que ser comisionado por Cristo. Eso es muy delicado. Amén. ¿Se entendió ese pedazo? Desde que también el Espíritu Santo y ahora los otros testigos transmiten un mentira, gloria a Dios. Y arrancó la iglesia. Entonces todos se congregaban en torno a quién, a un templo. No. ¿En torno a quién se congregaban? Exacto, en Cristo, todos con la fe. Entonces los apóstoles ejercían el mayor ministerio que hay en la iglesia, que no es de la sanidad.
¿Sabían eso? No es el de la profecía, miren lo tremendo. ¿Cuál es el gran ministerio de la iglesia? El más grande ministerio es la iglesia, que Dios dando con calidad. ¿Y qué era lo que ellos hacían? ¿Qué? Predicar la palabra de Dios. O sea, el más alto ministerio, el más delicado de la iglesia es el del maestro, el que enseña la Biblia para que lo entienda. El que se para y dice, les voy a enseñar la palabra de Dios. Dedicadamente. Alguien que el hermano se enfermó, ponga estos orados, Dios lo sabe. Eso es una cosa, porque el nivel de responsabilidad, ¿cuál es el? Ay, no se sanó, se murió. Sí. Pero si resulta que el que se para aquí es un falso maestro, empiezan las multitudes a adorar a Dios. Entonces los que se encargaban de hablar de las palabras de Cristo eran los testigos principales de Cristo, los apóstoles. Entonces ya llegó un momento donde no podían estar en eso y al mismo tiempo sirviéndole a los hermanos en las mesas, porque se volvió una comunidad. ¿Sí ven? La iglesia, a pesar de que es espiritual, o sea, el creyente, ellos se unen. ¿Para qué? Para ser edificados por aquellos que fueron nombrados por Cristo para que los edifiquen. ¿Quién está comprendiendo la gente? No es que los seminarios me pusieron para que edifiquen. No, no. Por eso yo fui muy dedicado cuando iba aquí a Carlos Calero. Yo tenía que tener a Carlos de Rey y tenía que yo predicar, pues yo empecé a predicar. Yo quería que la gente que necesitaba el don de Dios o no. Yo tenía que ver por mis propios ojos. Y con todo lo que yo quiero a mi hermano Carlos, si yo no veo el don en él que es real de Dios, no lo doy en nombre de pastor. No lo doy. No se trata solamente de hablar, tiene que estar el don de Dios ahí. Yo tengo que verlo, tiene que sentirse que hay como una autoridad, ya cuánto lo saben. Uno nota cuando hay un ministro de Dios o no, de Dios. Igual hay un tipo que sabe mucho, hermano. Yo escuché gente que sabe mucho en la universidad. No son unos ministros de Dios. Los apóstoles eran pescadores, pero se notaba que había un don de Dios en ellos impresionante. Amén. Después de que había Carlos, cómo lo con la gente, yo antes escuchando todo, no voy a decir ese paso siempre pegado, pero claro, hermano. ¿Cómo le voy a decir que usted es pastor, un pastor de mi amado Jesús y resulta que no? Que ni es pastor y que Dios no lo llama. Le digo, no, yo lo reconozco el nombre de ese hombre. No, no lo voy a reconocer. Si yo no lo veo que es de Dios, no lo voy a hacer. Que es un buen tipo, chévere, pero tiene que estar Dios ahí. Cuando empezó a hablar con la gente, vi el don de la ciencia. Clarifico, funcionario, este hombre está hablando de ciencia perfecta. Todo, muy bien. Es un hombre de Dios llamado por Dios, no por otros. ¿Sí me entienden? No dije que buena gente todos. No tiene que ser llamado por Dios. Amén. Una pregunta, es que yo escuchaba que no tenía que de un momento a otro ya no están relacionados, eso es lo que ellos van a hablar. Hermana en la carrera administrativa especial. Sí, era el pastor tal. Ahora resulta que el apóstol tal. ¿De dónde sacan esas promociones? No, eso es un error. Mire, le voy a enseñar algo para que usted lo aprenda a entender. Hay niveles en el don que Dios le da a usted. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo dice a mí el don. Puede estar bajito y entre más usted se mete con Dios se vuelve gigante. ¿Sí me entienden eso? Sí, se entiende. Pero nunca en la Biblia dice que Cristo llamó a este